filosofía moderna, historia de la filosofía, epistemología o teoría de la ciencia, existencialismo, mm, entre otros temas. Bien, ahora vamos a comenzar. Pregunta 1. Dice, relación de los elementos de ambas columnas. Tenemos por aquí. Dice 1, 2, 4, hasta las 4, y aquí tenemos a los siguientes filósofos. Aristóteles, Wittgenstein, Kant y Pitágoras. ¿Ok? Bien. Y por el otro lado tenemos los enunciados. Fue el primero en autodenominarse filósofo. Los problemas filosóficos se expresan en 4 preguntas. La filosofía es el estudio de las primeras causas. Y por último, la filosofía se ocupa de esclarecer las proposiciones. Bien, a ver. Entonces, voy a tratar de explicar o de resumir el pensamiento de estos filósofos. ¿Ok? Comenzamos con Aristóteles. ¿Ya? Con Aristóteles. A ver, Aristóteles es un filósofo que se ubica en la historia de la filosofía clásica griega en el periodo ontológico de los grandes sistemas, siglo IV antes de Cristo. ¿Ok? Aristóteles define la filosofía, concibe la filosofía como una ciencia. ¿Ok? Como una ciencia. Para Aristóteles la filosofía es una ciencia. Y Aristóteles clasifica las ciencias, ¿ok? En 3 grupos, 3 tipos de ciencia o 3 grupos de ciencias, ¿ok? A uno de estos grupos pertenece la filosofía, porque la filosofía es una ciencia para Aristóteles, ¿ok? La psicología también es una ciencia, la física, la matemática son ciencias, la ética, la política también son ciencias, las artes también son ciencias, la medicina, la poética, la arquitectura y la escultura son ciencias, ¿ok? Para Aristóteles. Entonces, en esa clasificación, ¿cuáles son los 3 tipos de ciencia? Aristóteles las clasifica como ciencias teóricas, ¿ya? Ciencias teóricas son la filosofía, por ejemplo, la matemática, la física son ciencias teóricas. Las ciencias prácticas son la ética y la política, y las ciencias productivas o poéticas son las artes, ¿ok? La medicina, el arte de la construcción de casas, la poética, la retórica, etc. Entonces, la filosofía, según Aristóteles, es una ciencia teórica, ¿ok? Es una ciencia teórica acerca de qué? Acerca de las primeras causas y los primeros principios de la realidad. ¿Ok? Esa es la definición de Aristóteles. Episteme, ciencia, teoretique, teórica, ¿ya? De las primeras causas y los primeros principios de la realidad. ¿Ok? Esa es la concepción que Aristóteles tiene de la filosofía como ciencia teórica. Profesora, ¿qué postura adopta Aristóteles? ¿Qué postura o qué teoría filosófica sobre el mundo, sobre la realidad? ¿Qué concepción del mundo tenía? ¿Qué postura filosófica adoptó Aristóteles? Aristóteles no fue un idealista, tampoco fue un materialista. Aristóteles se le atribuye un ilemorfismo. Ilemorfismo significa que el mundo está compuesto de materia y forma. Ilemorfismo significa eso, materia y forma. Un mundo compuesto de materia y forma. ¿Ok? Platón sí es ubicado, ¿ya? Como un idealista. ¿Ok? Bien, entonces, en este caso yo ya tengo la respuesta de Aristóteles. Sería la A.
Sería con la 3, ¿no? La filosofía es el estudio de las primeras causas. Sí. La 3. ¿Ok? La A es con la 3 o la 3 es con la A. Muy bien. Ahora, en el caso de Wittgenstein, recordemos que Wittgenstein fue un filósofo del lenguaje, un filósofo analítico. Y la filosofía para Wittgenstein, ¿qué cosa era? Era una actividad. Wittgenstein define la filosofía como una actividad. Esta actividad consiste en analizar el lenguaje, una actividad de análisis lógico del lenguaje. ¿Ok? Analizar el lenguaje. Análisis lógico del lenguaje. Una actividad de análisis lógico del lenguaje. Como parte de esa actividad, el filósofo, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es su trabajo? La tarea del filósofo es una tarea modesta. Consiste en esclarecer el lenguaje, precisar el lenguaje, esclarecer, aclarar. Esa es la tarea del filósofo. Entonces, la filosofía consiste también en una clarificación de los pensamientos, una clarificación del lenguaje. También Wittgenstein señalaba que el filósofo debe disolver los pseudoproblemas, disolver los pseudoproblemas. Los pseudoproblemas son falsos problemas que se originan a partir de un mal uso del lenguaje. Los pseudoproblemas aparecen cuando hacemos un mal uso del lenguaje. ¿Y qué significa usar mal el lenguaje? Significa usar el lenguaje metafísico. Cuando usamos un lenguaje metafísico, el uso de este lenguaje conduce a plantear pseudoproblemas, falsos problemas. Es decir, problemas que tienen la apariencia de ser grandes problemas, importantes problemas, pero en el fondo no son legítimos. No son legítimos, no son válidos, en realidad no representan un problema real, sino que más bien eh, ese lenguaje que están empleando es un lenguaje metafísico. ¿Ok? Es decir, que estos problemas en realidad no tienen respuestas, porque se basan en el uso de un lenguaje metafísico. Cuando hablamos de lenguaje metafísico, me refiero a usar palabras como esencia, sustancia, el ser. Plantearse ese tipo de preguntas o problemas con este lenguaje metafísico no conduce a nada. En este caso, la 4, la filosofía, se ocupa de esclarecer las proposiciones, sería con la B. 4 con B. ¿Ok? 4 con B. Kant, en el caso de Kant, recordemos que ese filósofo, un idealista clásico alemán del siglo XVIII, Kant, él se planteó 4 preguntas fundamentales. ¿Ok? 4 preguntas filosóficas fundamentales que los filósofos deben intentar responder a estas 4 preguntas. ¿Cuáles son esas 4 preguntas o problemas fundamentales? La primera es acerca del conocimiento. ¿Qué puedo conocer? Primer problema, ¿qué puedo conocer? Ese problema trata, ¿ya? O aborda el conocimiento. Es un problema sobre el conocimiento. ¿Qué puedo conocer? Es una pregunta sobre las posibilidades del conocimiento o sobre las condiciones de posibilidad del conocimiento humano. Tiene que ver con la nociología. La nociología. ¿Ok? La segunda pregunta es acerca de la filosofía moral. Una pregunta sobre ética, sobre el deber. ¿Qué debo hacer? Segunda pregunta fundamental, ¿qué debo hacer? El deber. ¿Ya? El deber. ¿Ok? Entonces, Kant nos va a proponer una moral que se fundamenta en el deber por el deber mismo. A eso se le llama deontológica, una moral deontológica. ¿Ok? El tercer problema, la tercera pregunta, es acerca de la metafísica. ¿Qué me cabe esperar? ¿Qué me cabe esperar en el futuro, después,
Si es que el alma no muere con el cuerpo, ¿qué me cabe esperar en el más allá? Una pregunta metafísica, podríamos decir ontológica, ¿ok? O existencial. Y una última pregunta, la cuarta pregunta, es una pregunta antropológica sobre el hombre. Kant se pregunta, ¿qué es el hombre? Esas son las cuatro preguntas fundamentales. De estas cuatro, una pregunta es aún más fundamental que las otras o es prioritaria frente a las otras, o mejor dicho, una de estas cuatro preguntas es anterior a las otras preguntas, porque sabiendo la respuesta a esta pregunta podemos responder a las otras preguntas y avanzar de esa manera con una de estas preguntas. Y esta pregunta es la pregunta antropológica. Sabiendo qué es el hombre, conociendo la naturaleza humana, podemos saber qué es el conocimiento o qué podemos conocer. ¿Ok? Y sabiendo qué podemos conocer, o si es posible el conocimiento, podemos indagar y responder a otras preguntas. ¿Entiendes? La pregunta sobre el deber o la pregunta sobre qué me cabe esperar. Entonces hay una pregunta que es, digamos, anterior, ¿ya? Y esta es una pregunta prioritaria, ¿ok? En relación a las otras o en comparación con las otras preguntas, que son derivadas digamos, de esta pregunta o de la respuesta a esta pregunta, ¿ok? Entonces, en el caso de Kant sería la 2. Y finalmente, en el caso de Pitágoras, Pitágoras, según los historiadores, es el primero en autodenominarse, en autoproclamarse filósofo. ¿Ok? Según una versión de Cicerón, en Cuestiones Tusculanas, libro quinto, Cicerón nos ofrece una versión acerca de el origen de la palabra filósofo o el nombre filósofo, filosofía. Y ese origen se remonta a Pitágoras como aquel que usó por primera vez estas palabras. ¿Ok? Y se autoproclamó filósofo. Muy bien. Entonces Pitágoras sería con la 1. ¿Ok? Pitágoras con la 1. Muy bien. Ahora sí. Ahora sí ya tenemos la clave. ¿Cuál sería la clave? Han marcado la A. ¿Y la A? A ver. 1 con la D, 2 con la C, 3 con la A, 4 con B. Sí, correcto. Es la A. Correcto. Muy bien, 1 con A. ¿Alguna duda sobre la pregunta 1? ¿Alguna duda, alguna inquietud sobre la pregunta 1? Disculpe, profesor, ¿cuál era la, o sea, aparte de antropología, nociología y filosofía moral, había una más? ¿Me podría decir cuál es? En- sobre Kant. A ver, vamos en orden. La primera pregunta, es decir, Kant expone las preguntas en el siguiente orden. Primero es nociología, ¿qué puedo conocer? Luego es ética, ¿qué debo hacer? Luego es metafísica, o podría ser una pregunta existencial o metafísica, ¿qué me cabe esperar en el futuro, en el mañana? La pregunta, luego la pregunta, son 4. Y la pregunta antropológica, ¿qué es el hombre? O sea, son las 4 preguntas. Ahora, sin embargo,
de estas cuatro, tal y como las he planteado, una de ellas en realidad es anterior a todas ellas, ¿ya? En el sentido de que respondiendo a esta pregunta o sabiendo, ¿ya? ¿Qué es el hombre? Porque es justamente esa pregunta, la pregunta antropológica, podemos fácilmente enfrentar y encarar las otras preguntas, porque las otras preguntas en realidad, las respuestas a esas preguntas son derivadas de la respuesta a la primera pregunta. Entonces, de estas cuatro, si bien la pregunta antropológica aparece al final, no obstante, esa pregunta es en realidad primaria y fundamental, es anterior, ¿ok? Ahora, esto tiene sentido. ¿Por qué? Eh, por ejemplo, filosofía política. Filosofía política y nociología, voy a agregar filosofía política, ¿ok? Y antropología, para que se entienda mejor esto. Cuando uno lee a Hobbes, a Thomas Hobbes, ¿ya? Nos damos cuenta de algo, de que el Leviatán, su teoría acerca del Estado, su obra sobre el Estado, en él formula el absolutismo monárquico, él es un teórico, un filósofo del absolutismo. Esa teoría política, es una teoría política sobre el Estado, es una consecuencia lógica ¿de qué? De algo anterior. ¿De qué? De una concepción antropológica, de una teoría sobre el hombre. Es decir, para plantear un tipo de gobierno, un sistema político, primero Hobbes tiene que hablarnos del hombre, primero tiene que hablarnos de la naturaleza humana, primero nos describe al hombre como un ser egoísta, malvado, perverso, rapaz, violento. Entonces, sabiendo que el ser humano de manera natural se comporta así, entonces el tipo de gobierno para este ser humano, para el ser humano, no puede ser un gobierno liberal, no puede ser un gobierno de corte liberal. Tiene que ser un gobierno, un Estado fuerte, todopoderoso, para poder justamente, ojo, lidiar con este tipo de seres humanos. ¿Me entiendes? Entonces, conociendo la naturaleza humana, yo puedo proyectar una teoría política, puedo pensar o diseñar un proyecto político. Entonces, Hobbes, el absolutismo de Hobbes, ojo, se ha basado en su concepción antropológica. Entonces, podemos entender que el absolutismo tiene mucho que ver con la concepción antropológica. En realidad es una consecuencia lógica de saber qué es el hombre. Si el hombre fuera bueno por naturaleza, ¿ya? Hobbes no hubiera planteado la teoría del absolutismo. Hobbes hubiera planteado otra teoría, probablemente una teoría liberal o una teoría republicana, pero no un régimen absolutista. Lo hizo justamente porque él tiene una concepción pesimista del hombre, naturalista, biologicista y racionalista del hombre. O sea, para Hobbes el hombre es malvado, es perverso. Y entonces en un régimen liberal, otro tipo de régimen político, no se puede, el hombre no podría vivir, no podría haber orden y paz. Necesitamos un Estado fuerte, dado que el hombre es un ser malvado, egoísta, cruel, perverso. ¿Entiendes? Entonces, si tú lees Aristóteles, ocurre algo muy parecido. En la política, Aristóteles define al hombre. El hombre como son politicón. Hay que saber qué es el hombre, entender la naturaleza humana para plantear un sistema político. ¿Entiendes? Porque el error, según Hobbes y Maquiavelo, es que los filósofos han idealizado al hombre de manera muy romántica. Han creído que el hombre es bueno por naturaleza, pero el hombre, más bien, cuando lo observamos, cómo se comporta de otra manera. Ahora, en el caso de Kant, volviendo a Kant, por eso Kant señala que hay que abordar, en primer lugar estaría la antropología, la naturaleza humana. Y en función de ello podemos plantear ya respuestas a la pregunta sobre el conocimiento humano, sobre las cuestiones éticas, etcétera. ¿Entiendes? Entonces, de esa manera.
alguien que va a construir, por ejemplo, un filósofo que construye un sistema filosófico, tiene que comenzar por una antropología o en todo caso por una teoría sobre el ser. Pero su sistema filosófico tiene que estar compuesto por una antropología, y es fundamental, una antropología, una teoría del ser, y luego las otras teorías. O sea, la teoría sobre el conocimiento, sobre la ética, sobre la política, pero en realidad esas teorías ética, política y del conocimiento, ojo, son posteriores. En primer lugar está definir la naturaleza humana y luego van desarrollándose otras teorías, incluyendo la estética, ¿no? Pero igual, la estética, la ética y la política tienen relación con la concepción antropológica. Entonces, los filósofos que han creado sistemas siempre han vinculado todas esas teorías con una teoría antropológica, ¿entiendes? Todas esas teorías están vinculadas, concatenadas con cuestiones antropológicas. Entonces, en ese sentido, la antropología adquiere una mayor importancia, ¿ya? O un mayor, digamos, un primer orden en comparación con las otras. En ese sentido. Bien. En la número 2, dice, en los últimos meses, una noticia ha producido una gran controversia. Se trata del caso de un joven de 27 años nacido en la India que pretende demandar a sus padres por traerlo al mundo sin su consentimiento. Ok, demandar a sus padres por traerlo al mundo sin su consentimiento. El joven alega que los niños son obligados a venir a un mundo que no conocían y en el cual sufrirán. Ya Sófocles hace siglos había dicho que nacer es casi tan trágico como morir. Y Nietzsche en el siglo XIX había sugerido que de todos los bienes el mejor sería el no haber nacido. Podemos inferir que el caso planteado se discutiría en el ámbito de la disciplina filosófica conocida como. Muy bien. Aquí hay varias cosas que quiero comentar, ¿no? Que vamos a comentar al respecto. ¿Ya? La respuesta se refiere a la antropología, si no me equivoco, ahorita vamos a analizar qué disciplina dice, ¿no? Filosófica correspondería estas cuestiones que estamos planteando aquí. Ahora, un primer pasaje, esta primera parte en la que dice que este joven va a demandar a sus padres por traerlo a un mundo sin consentimiento, ¿no? Y que, bueno, él alega que los niños son obligados a venir a un mundo que no conocían y que en el cual sufrirán. Esto nos recuerda, ¿saben a quiénes? O a quién? A un filósofo existencialista, Martin Heidegger. O sea, cuando Martin Heidegger define al hombre como un Dasein, Dasein significa ser ahí, el hombre es un ser ahí, es decir, un ser arrojado al mundo. Es decir, nosotros no pedimos venir al mundo, fuimos arrojados al mundo. O sea, nuestros padres fueron muy egoístas al traernos a este mundo y nos arrojaron al mundo prácticamente. Un mundo que está en crisis, un mundo que atraviesa guerras, conflictos, pobreza, etc. Entonces, Hayek dice, el hombre es un ser arrojado al mundo, es un ser ahí en el mundo, ¿ok? En el sentido de que efectivamente nosotros no elegimos venir, pero ya estamos aquí, en este mundo, ¿ok? Y somos arrojados al mundo, dice Heidegger, sin determinaciones históricas, sociales o económicas, ¿ya? Somos arrojados al mundo y en el mundo tenemos que elegir, tenemos que convivir con las cosas, con las personas y tenemos que tomar decisiones. Es importante
tomar decisiones en sentido de ser libres, ¿ok? Entonces, para un existencialista como Heidegger, el hombre es un proyecto que, ojo, obviamente tiene un carácter futuro. La idea de proyecto se refiere al porvenir. Entonces, nosotros tenemos que elegir qué vamos a hacer de nuestras vidas. Entonces, lo que seamos en el futuro depende de nosotros. Los existencialistas son muy subjetivistas porque creen que el ser humano va a decidir el curso de su vida, de su existencia. No obstante, el futuro es incierto porque no sabemos lo que va a pasar en el futuro. Puede ser que alcancemos nuestras metas, puede ser que no. ¿Por qué? Porque, bueno, puede presentarse la muerte en algún momento y esto siempre va a ocurrir. Lo único cierto en la vida humana es la muerte. Lo único cierto es que vamos a morir. No es cierto, no es seguro que vamos a ser ingenieros, abogados o contadores o economistas. Eso va a pasar en el futuro, pero no hay una certeza. Lo único cierto en el futuro es que vamos a morir. El hombre es un ser para la muerte. ¿Ok? Entonces, estas cuestiones aquí, ¿ya? Esta situación del joven tiene que ver con una preocupación antropológica, tiene que ver con la existencia humana, el sufrimiento, la angustia existencial, etcétera. Tiene que ver con eso. ¿Ok? Entonces, a eso hace referencia. ¿Qué más dice aquí? Ya Sófocles había dicho, citan a Sófocles y hablan de lo trágico, ¿no? Es casi tan trágico como morir, la vida, nacer. Y esto ya parece una concepción pesimista, ¿no? Incluso la parte en la que Heidegger señala de que estamos arrojados al mundo sin nuestro consentimiento y en el mundo, pues, vamos a sufrir, aquí habla de sufrimiento. Esto ya nos conduce a hablar del pesimismo antropológico, el pesimismo como una filosofía antropológica, ¿entienden? ¿Ok? Y el comentario de Nietzsche aquí también. El único bien sería no haber nacido. Eso también parece un comentario que se vincula con el pesimismo, ¿ok? Con el pesimismo. Entonces, todas estas cuestiones tienen que ver con qué disciplina. Muy bien. Entonces, la clave es antropología filosófica. No son cuestiones, estas frases, estas afirmaciones, estas tesis, esta situación descrita por el joven, no tienen relación con la filosofía política, ni con la epistemología, ni con la ontología, eh, ni con la estética, sino con la antropología. ¿Ya? El pesimismo antropológico es una corriente o una escuela filosófica que tiene a Schopenhauer como su más destacado representante. ¿Ya? Schopenhauer, un alemán, quien influye en la filosofía de Nietzsche. Ambos son representantes del voluntarismo, fueron voluntaristas, ¿ya? Representantes del voluntarismo. Y Schopenhauer, él también un representante del pesimismo antropológico, ¿ok? Del pesimismo antropológico. Ahora, el pesimismo antropológico de Schopenhauer es una consecuencia lógica de su voluntarismo. El voluntarismo conduce a Schopenhauer a una postura pesimista de la vida humana. ¿Ok? Muy bien. Entonces la clave sería la E. ¿Alguna pregunta o duda sobre este texto, sobre esta pregunta? ¿Alguna consulta?
Bueno, en general, en un sentido general amplio, un sentido amplio, todo aquel filósofo que sostenga que el hombre es malvado por naturaleza o que se incline al mal o que es perverso o es egoísta o que la vida humana se fundamente o la naturaleza humana se fundamente en una concepción irracionalista, naturalista, puede ser calificado de pesimista. O sea, el pesimismo antropológico tiene que ver con esa concepción del hombre, de la naturaleza humana. Y aquellos que conciban al hombre como un ser bueno, bondadoso, eh, pueden ser calificados o considerados como optimistas en relación a la concepción antropológica. ¿Entienden? Entonces, por ejemplo, Rousseau podría ser un optimista, Locke podría ser una optimista, podrían tener una concepción antropológica optimista, dado que para Rousseau y para Locke el hombre nace bueno. Que luego se vuelva malo es otra cosa. Para Maquiavelo, para Hobbes, el hombre es perverso, es egoísta. Eh, para Schopenhauer, bueno, Schopenhauer también tendría algo que ver con esta concepción, sobre todo por su concepción irracionalista del hombre, basado en la voluntad. ¿Ok? Pero de manera estricta, es a Schopenhauer a quien le atribuyen el pesimismo antropológico. ¿Ok? Bien, entonces la clave es la E. En la siguiente dice, el pensamiento de Parménides se desarrolla en polémica con el pensamiento de Aristóteles, ¿no? Diré de Heráclito, contra el de Heráclito, dice acá. Ya, contra el de Heráclito. Muy bien, dice, según este, resulta que una cosa es y no es al mismo tiempo, según Heráclito, puesto que el ser consiste en estar siendo, en fluir, en devenir, pero aquel analizando la misma idea de devenir, de fluir, de cambiar, encuentra esa idea, el elemento de que el ser deja de ser lo que es para entrar a ser otra cosa. Y al mismo tiempo que entra a ser otra cosa, deja de ser lo que es para entrar a ser otra cosa. Dice Parménides, esto es absurdo. La filosofía de Heráclito es absurda, es ininteligible. No hay quien la entienda, porque ¿cómo puede alguien entender lo que no es? ¿No? Entender lo que es no sea, que lo que es no sea, y lo que no es sea. Entonces, aquí es un texto en el que se está cuestionando el pensamiento de Heráclito a partir del pensamiento de Parménides. Sí, parece ser una defensa a la concepción parmenidia del ser en contra de la concepción heraclitiana del ser o de la realidad como un fluir constante, permanente. Este cambiar de la naturaleza, este cambio de la naturaleza se explicaría a partir de la lucha de contrarios que propone Heráclito. Entonces dice acá, según el texto anterior, Parménides identifica una contradicción en lo que afirma Heráclito, que en el lenguaje simbólico de la lógica moderna se representaría como. ¿Cómo se representaría eso? Identifica una contradicción, dice. Una contradicción en Heráclito, en la afirmación de Heráclito, que en el lenguaje simbólico de la modernidad, de la lógica moderna, se representa como una contradicción en lo que afirma Heráclito.
Ya, muy bien. Entonces, una contradicción. Acá se refiere a la contradicción en la que cae Heráclito. Heráclito está envuelto en una contradicción. Sus afirmaciones, ¿ya?, son contradictorias, en otras palabras. Es lo que señala el texto. ¿Ok? Bien, entonces, Parménides, ¿ya? A Parménides los historiadores le atribuyen haber descubierto, haber planteado el principio de identidad. El principio de identidad. ¿Ok? El principio de identidad es un principio lógico, ¿ya? Y ese principio de identidad, ¿cómo se formula? El principio de identidad se formula como P, si, solo si, P. Ese es el principio de identidad. P, solo si, P. Solo si, P. Sí, solo si, P. O sea, ¿qué quiere decir que P? Ese es el símbolo bicondicional. Acá está, mira. P, sí, solo si, P. En la C, ahí tenemos, este es el principio de identidad. Toda proposición es idéntica a sí misma. ¿Ok? Ese es el principio de identidad. Y Parménides descubre esto, afirma esto. ¿Cuándo, profesor? ¿Cómo? Cuando Parménides dice, el ser es. Cuando dice que el ser es, con esa expresión estaría afirmando el principio de identidad. El ser es y el no ser no es. Entonces, con esa frase, en esa frase podemos encontrar el principio de identidad, que toda proposición es idéntica a sí misma. ¿Ok? Como principio de identidad, ¿ya? Si nosotros llevamos esto a una tabla de verdad, funciones veritativas, que asignamos valores, verdadero, verdadero a cada uno, de acuerdo al símbolo, a este símbolo bicondicional, lo que vamos a obtener es una tautología. Tautología significa que los valores de la matriz son verdaderos, que todos sus valores son verdaderos. ¿Ok? Entonces, Parménides postuló eso, el principio de identidad, que es un principio lógico. ¿Ok? Ahora, también hay otro principio que, bueno, en Parménides también se encuentra, y ese principio tiene que ver justamente con esta contradicción en la que ha caído Heráclito. El principio se llama principio de no contradicción, ¿ya? De no contradicción. Así es el principio, ¿ya? De no contradicción es negación, ¿no? P, conjunción, no P. Este es el principio de no contradicción. ¿Ok? Y aquí en la alternativa B podemos encontrar el principio de no contradicción. Podemos encontrar una contradicción. La contradicción en la que ha caído Heráclito. O sea, Heráclito con sus afirmaciones cae en una contradicción al afirmar que P es verdadero y P es falso. Entonces, estaría Heráclito cayendo en una contradicción. O sea, lo que Heráclito afirma es contradictorio. ¿Ok? Es como si dijéramos, algo es verde y algo no es verde al mismo tiempo. Como si dijéramos, yo soy profesor o el profesor segundo dicta clases de filosofía en grupo ciencias P. Y es falso que el profesor segundo dicte clases de filosofía en grupo ciencias. Pero ¿por qué lo niegas? Y aquí lo estás afirmando. Esto es una contradicción, pues afirmar algo y luego negarlo sería contradictorio. Ya, eso es lo que hace Heráclito. ¿Entiendes? Heráclito estaría violando un principio lógico. Y ese principio lógico o esa ley lógica se llama, acá está, mirá, se llama no contradicción. Esto es una ley de la lógica.
es falso, acá dice, es falso, fuera del paréntesis, que P sea verdadero y falso a la vez. Ya pues, es que eso es falso, pues. Lo que está dentro del paréntesis es una contradicción y lo que está fuera es la negación. Por eso se llama no contradicción, pues, porque la contradicción es lo que está dentro. Mira, esto es una contradicción. P y no P es una contradicción. ¿Entiendes? Es una contradicción. Entonces, el principio reza, es falso que P es verdadero y P es falso, porque eso ya es una contradicción. Entonces, aquí me preguntan, Parménides identifica una contradicción, claro, en la que ha caído Heráclito, porque Heráclito no respeta el principio de identidad, bueno, en este caso el principio de no contradicción, no está respetando ese principio lógico, porque está más bien cayendo en una contradicción. Y es lo que se ha simbolizado a través del lenguaje lógico. Entonces, si tú lees por acá, aquí justamente se señala eso, el texto. Dice Parménides, esto es absurdo, le dice. La filosofía de Heráclito es absurda, no se puede entender, no hay quien la entienda, porque ¿cómo se puede alguien entender que lo que es no sea? Ya, pues eso es contradictorio, pues. Es como si P y no P. Lo que es P no es, dice. Lo que es no es. Eso es contradictorio. Si dices que es, entonces ¿por qué luego dices que no es? Eso es contradictorio. Es como decir P y no P. Entonces Heráclito estaría cayendo en una contradicción. La contradicción también se puede expresar como lo que no sea, sea. O sea, lo que no es, es. Eso es contradictorio. En cambio, Parménides, ¿qué dice? Lo que es, es. Lo que no es, no es. Entonces, es una contradicción afirmar que algo es y luego no es, o algo no es y luego es. Entonces, aquí la contradicción en la afirmación de Heráclito sería, la clave sería la B. La B es una contradicción. Y ya, esa sería la clave en la que ha caído Heráclito. Parménides más bien lo que propone es la negación de la contradicción, el principio de negación de la contradicción, que sí es un principio lógico y Parménides estaría de acuerdo con ese principio, pero no con la contradicción en la que ha caído Heráclito. ¿Ya? La clave entonces sería la B de burrito. ¿Ok? B de burrito. Ahí está. Recuerda que Aristóteles expone los tres principios lógicos clásicos. ¿Ya? Esos tres principios lógicos clásicos los expone, sistematiza y expone estos principios. ¿Ok? Eso lo hace Aristóteles. Pero eso no significa que Aristóteles haya descubierto estos principios. Como podemos ver, Parménides ya había planteado estos principios, el de identidad, el de no contradicción, ¿no? Y el tercer principio se llama el principio del tercio excluido o tercio excluso. ¿Ok? ¿Qué quiere decir este principio? Que una proposición es verdadera o es falsa. No hay una tercera posibilidad. Por eso se llama tercio excluido. No hay una tercera posibilidad para una proposición. Una proposición es verdadera o es falsa. No hay una tercera posibilidad. ¿Ok? Tercio excluido. Entonces, aquí, esta de acá, la alternativa C es el principio de identidad. ¿Ok? La identidad. Y aquí afuera, habíamos señalado, este de acá es el principio de no contradicción. Muy bien. La clave es la B. Clave burrito. Vamos con la pregunta 4. ¿Qué tenemos en la 4? Dice, la tradición filosófica occidental, ¿ya?, remarcó la importancia de pensar desde los albores de la filosofía entre los griegos
la observación fue diseñada porque se limitaba a señalar las características externas del universo, mientras que el pensamiento estuvo dirigido a precisar sus, ¿cuál sería la clave? En la 4. La observación fue diseñada. Observamos a través de los sentidos, de nuestros órganos sensoriales. Dice que fue desdeñada, fue rechazada la observación, porque se limitaba a señalar las características externas, nada más las externas, las propiedades externas de un fenómeno, el universo, mientras que el pensamiento estuvo dirigido a precisar sus. El pensamiento, se está planteando aquí la diferencia entre el pensamiento y la observación. La observación empírica, los datos empíricos que uno recoge de la realidad al observarla. El pensamiento aquí está haciendo referencia al intelecto, a la razón, al entendimiento. ¿Entienden? Entonces, mientras que el pensamiento estuvo dirigido a precisar qué cosa. Si la observación capta las características externas, entonces el pensamiento capta las esencias de las cosas o penetra en ellas para captar sus conexiones internas o sus causas últimas o primeras. Entonces el pensamiento estuvo dirigido a precisar sus relaciones, podría ser sus causas, sus accidentes, sus apariencias, sus alteraciones. A ver, ¿cuál sería la clave aquí? A ver, ¿cuál crees que es la clave? Los griegos rechazaron la observación, fue desdeñada, porque solo captaba características externas. Mientras que el pensamiento en los griegos estuvo dirigido ¿a qué? A precisar sus accidentes, no, porque los accidentes son cambiantes. Tenía que ser algo distinto a los accidentes, no lo accidental, sino lo sustancial, lo que permanece, lo que no cambia. Y que por ende es el fundamento de toda la naturaleza cambiante. Las alteraciones, no. Aquí hace referencia a las causas. ¿Sí? Para los griegos era fundamental el estudio de las causas, de las indagaciones. Ojo, aquí la pregunta es, mientras que el pensamiento estuvo dirigido a precisar qué cosa, el pensamiento, no la observación. Lo que te está diciendo es que los griegos la observación fue algo secundario y desdeñable. Y la observación, ¿qué te brinda? Conocer lo externo, nada más, las características internas. Pero si tú quieres penetrar en las cosas, captar la esencia de las cosas, como el mundo de las ideas de Platón, ¿cómo logras eso? ¿Cómo logras captar las ideas platónicas? No las vas a poder captar con la observación. Para eso tienes que emplear el pensamiento, la razón. Las ideas platónicas solo se captan con la razón, no con los sentidos, no con la observación. ¿Entiendes? Entonces, aquí más bien hace referencia a las causas. ¿Ya? Las causas, ¿ok? Y esta idea de causas se refiere a algo en un sentido metafísico, una especie de esencias de la realidad fenoménica o de la realidad observable. ¿Ok? Es como si para los griegos existe algo que es la apariencia y algo que está oculto, que está detrás, que es la esencia. ¿Entiendes? Los sentidos nos permiten captar la apariencia, pero si queremos captar la esencia de las cosas, empleamos el pensamiento, empleamos la razón. A eso hace referencia este texto y pregunta.
Bien, entonces, clave la B, causas. Vamos con la número 5. La denominación griega filosófica denota amor a la sabiduría. Y es a la vez indicación de qué? De la ausencia más íntima de la filosofía. Esa esencia que durante mucho tiempo no se entendió en su función central, a saber, en su finitud, y esta no queda entendida porque en una actitud de aparente modestia y con una cierta emoción se confiese finalmente que nuestro saber es al cabo fragmentario. Habla de un saber en su finitud, ¿no? Como un saber finito. Puede estar describiendo la limitación del conocimiento filosófico, de sus límites y alcances. Y esta no queda entendida porque en una, dice, actitud de aparente modestia de los filósofos y con una cierta emoción se confiese finalmente que nuestro saber es al cabo fragmentario. Está diciendo que el saber filosófico, dada su naturaleza finita, en consecuencia, el saber filosófico es fragmentario, ¿no? No es un saber de todo acabado, completo o sistemático. Esta palabra amor a la sabiduría significa búsqueda del saber o de la verdad, pero nunca vamos a saberlo todo. Por tanto, ese saber es finito y por tanto es fragmentario. Es decir, no vamos a conocerlo todo finalmente. Muy bien. Entonces acá en la 5 dice, lo decisivo no es querer recorrer hasta el fin. Lo decisivo no es querer recorrer hasta el fin. O sea, no es llegar hasta el fin lo decisivo, hasta la meta. No, 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 no. Pese a su infinitud, los caminos que supuestamente hayamos podido abrirnos, sino emprender en cada, dice, caso, un camino nuevo. Bien. Entonces, dice acá, a partir de la argumentación de Heidegger se infiere que la esencia de la filosofía consiste ¿en una qué? A, incesante búsqueda del saber. B, sabiduría finita y fragmentaria. C, fragmentación del saber. D, actitud modestia ante la sabiduría. Y E, búsqueda de la exactitud. A ver, chicos, ¿cuál creen que sea la clave? La D. La C. A ver, analicemos la C. Dice, la esencia de la filosofía consiste en una fragmentación del saber. Fragmentación del saber. En el sentido de que nunca llegamos a un saber completo, acabado, pleno, o sea, no llegamos a la meta. Podría ser. Otra alternativa, aparte de la C, a ver, actitud de modestia, búsqueda de la exactitud, no. La exactitud o la perfección, la sabiduría finita y fragmentaria. Se infiere que la esencia de la filosofía consiste en una sabiduría finita y fragmentaria. Bueno, lo finito sí se señala en el texto y por ende el saber es fragmentario. En una fragmentación del saber, en una sabiduría finita y fragmentaria,
en una incesante búsqueda del saber. Entonces, ¿qué podríamos argumentar? Podría ser la C, podría ser la B también, porque la B recoge la palabra fragmentar, fragmentaria, fragmentación, fragmentaria. Es decir, que el saber se logra por partes y ese saber es finito, ¿no? Entonces, en la B dice finito y fragmentario. Ahora, la B supera a la C, supera en palabras claves. O sea, en la B hay dos palabras claves que se recogen del texto, que es la finita, la finitud y la fragmentación. La C solo tiene fragmentación, que ya está en la B. Entonces la B supera a la C en potencial explicativo. Pero podría ser otra la clave y no la B. Entre la B y la B es superior a la B, diré a la C. Pero otra, además de la B, incesante búsqueda del saber, actitud de modestia, búsqueda de esa actitud, no. Podría ser la A también. A ver, analicemos la A. Incesante búsqueda del saber. O sea, esto no acaba, no termina esa búsqueda del conocimiento. La esencia de la filosofía consiste en una sabiduría finita y fragmentaria, una incesante búsqueda del saber. Ahora vamos a revisar el texto una vez más para poder decidir. Dice, lo decisivo no es recorrer hasta el fin, hasta la meta, pese a la infinitud del conocimiento. Emprender en cada caso un cambio nuevo o distinto. ¿Qué dicen los demás? Vamos a ver acá. Esta parte del texto dice, la denominación griega de filosofía nota amor a la sabiduría. ¿Ya? Indicación de la esencia más íntima de la filosofía, dice. O sea, esto nos indica la esencia de la filosofía. Su esencia radica en esto, ¿no? En la denominación griega que denota amor, y a la vez en la indicación de la esencia íntima de la filosofía. Esa esencia que durante mucho tiempo no se entendió en su función central, o sea, no lo entendieron, a saber, su finitud. Esta es una función central. Y esta no queda entendida porque en una actitud de aparente modestia y con una cierta emoción, se confiese finalmente que nuestro saber es al cabo fragmentario. ¿Ok? Entonces, esta idea de modestia me parece una idea secundaria en comparación con la idea de finitud, que está ligada a su vez a la idea de esencia más íntima de la filosofía. Entonces, volviendo al texto, dice, a partir de la argumentación se infiere que la esencia de la filosofía consiste tenemos la A y tenemos la B. Sabiduría finita y fragmentaria, en su esencia, la filosofía es esa. Una fragmentación, ¿no? Esto queda descartado, actitud de modestia, descartado, descartado, descartado. ¿Es la A o es la B? Consiste en su esencia en qué. Creo que es la B, profesor. La B, una sabiduría finita y fragmentaria. ¿Sí? ¿Qué dicen los demás? Acá en el texto dice que
La palabra filosofía, que es amor a la sabiduría, ya esa palabra, la traducción es deseo de saber, de conocimiento, significa amor. Y aquí dice que es lo que me indica la esencia misma de la filosofía. O sea, la esencia misma de la filosofía es esa búsqueda permanente del conocimiento. Y como consecuencia de que uno siempre está buscando el saber, ese saber es finito pues, y fragmentario, pero es como consecuencia de este amor a la sabiduría. Entonces, esa esencia se refiere a esa búsqueda, ese amor a la sabiduría, no se entendió en su función central, y esa función es que es finita, ¿no? Entonces eso no se entendió. Y finalmente, la idea de lo fragmentario. O sea, lo que te está diciendo el texto es esto, que la raíz del asunto, la esencia, o aquí la cuestión de fondo, es la etimología de la palabra filosofía. La palabra es amor a la sabiduría. Y esa denominación griega es la indicación de su esencia. O sea, ahí radica la esencia de la filosofía. La esencia de la filosofía radica en la A, es que es una incesante búsqueda del saber. Ahora, como consecuencia de esto, de que la filosofía es amor a la sabiduría, y eso significa incesante búsqueda, es decir, deseo, amor del conocimiento, esa es la definición que se desprende de la etimología. Esa es la esencia de la filosofía. Ahora, como consecuencia de ese amor a la sabiduría, es que esa sabiduría termina siendo finita y fragmentaria. Pero lo finito y lo fragmentario es una característica de saber como consecuencia de qué, como consecuencia de esa incesante búsqueda del saber o como consecuencia del amor a la sabiduría. O sea, la esencia es que siempre será amor, siempre será búsqueda. Y como siempre será una búsqueda, nunca vamos a llegar al final en esa búsqueda. Por tanto, el saber sería finito y fragmentario. Pero eso, el que sea finito y fragmentario, es en realidad es una característica, ese saber como consecuencia de algo anterior. Y eso que es anterior es que la filosofía es amor a la sabiduría. Y siempre será amor a la sabiduría, es decir, una incesante búsqueda del conocimiento. Como consecuencia de esa búsqueda es que el conocimiento es fragmentario y finito. Y nunca vamos a llegar, entre comillas, a esa meta del saberlo todo, ¿me entiendes? Del saber pleno, absoluto. Porque siempre es un deseo y un deseo de saber y conocer todo el tiempo. Se presenta ese deseo al filósofo. El filósofo siempre está deseando saber, conocer, nunca está satisfecho. Y es eso lo que provoca que su conocimiento sea finito y fragmentario, porque nunca llegará al final. ¿Entiendes? Entonces, en ese caso, la clave sería la A, avioncito. ¿Ya? La A recoge la esencia en el sentido etimológico de la palabra filosofía. En la número 6, ¿ya? En la número 6, a ver, ¿qué tenemos en la número 6? 6 dice, las concepciones analíticas defienden la filosofía como una actitud general hacia los problemas filosóficos. Actitud que subraya la necesidad de argumentación y de justificación. Las concepciones analíticas defienden a la filosofía como una actitud general hacia los problemas filosóficos, actitud que subraya la necesidad de argumentación. O sea, los analíticos le prestan mucha importancia a los argumentos, a la rigurosidad en el uso del lenguaje y de los argumentos. Y por supuesto, de la justificación de las opiniones o de las premisas, o lo que se sostenga de las tesis. Por ello, es posible afirmar que para ellas la filosofía consiste en ¿qué? ¿Para cuáles? Para las concepciones analíticas, pues. Para las concepciones analíticas como de la de Ludwig Wittgenstein,
¿Recuerdas? Hace un momento hablamos de Wittgenstein, para quien la filosofía es una actividad de análisis lógico del lenguaje, una actividad de clarificación del lenguaje y también disolver los pseudo problemas. Entonces, para ella la filosofía consistiría en ¿qué? ¿Un tipo de saber basado en teorías científicas? No. Los analíticos no se basan en teorías científicas, incluso la filosofía para ellos no consiste en formular teorías, consiste en una labor modesta y esa labor consiste en ¿qué? Esa labor es la labor de esclarecimiento, de clarificación, básicamente. La justificación racional de una nueva metafísica, no, ellos son antimetafísicos, al menos en el Tractatus. La claridad de pensamiento y el rigor argumental, sí, podría ser, eso sí recoge lo que dice el texto, de un saber aplicable a los problemas de la sociedad. Aplicable a los problemas de la sociedad. Aquí me habla de problemas filosóficos, pero no estrictamente de que apliquemos los problemas a la sociedad. Ese tipo de problemáticas, de preguntas, ya no serían filosóficas, podrían ser sociológicas o históricas. Un equilibrio entre el racionalismo y el empirismo. No tiene nada que ver el texto no plantea un debate, un enfrentamiento entre racionalismo y empirismo. No tiene relación. ¿Ok? Entonces, la única que sí tiene relación con el interés, la preocupación de los analíticos o la exigencia que tienen los filósofos analíticos está vinculada con la claridad del pensamiento y el rigor argumental. O sea que la clave sería la C, la claridad de pensamiento y el rigor argumental. 6 casas. 6 casas. Vamos con la 7. 7. A ver, en la 7 ¿qué tenemos? La razón, cuando se limita a ser humana, sostuvo Hegel, deja de ser parte de la razón universal y se convierte en mero entendimiento. Ese sí que es un pensamiento finito. Sin embargo, si somos capaces de superar lo que nuestra perspectiva tiene de parcial, podemos elevarnos a la panorámica que el propio Dios tiene de la realidad y conocer la verdad. Con mayúsculas porque solo hay una. Se trata de un pensamiento que pretende en cada momento tener presente la parte y el todo, el presente y el pasado. Asimismo, se requiere de pensar de una manera distinta de lo tradicional, de un modo que Hegel denominó dialéctico. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería la clave? 7. Dice, pensar dialécticamente no es fácil. Requiere no educarse en la superficie de las cosas, sino ver su estructura lógica profunda, que es dinámica, y situar cada aspecto de la realidad en relación con el resto. ¿Qué característica de la actitud filosófica se evidencia respecto a este texto? ¿Cuál sería la clave? Pregunta 7. Actitud filosófica se evidencia respecto en relación a este texto. Totalizadora radical, podría ser totalizadora, radical, racional, problemática, radical histórica, radical racional, totalizadora dogmática. Totalizadora dogmática no es, pues. Descartamos dogmática. Totalizadora sí me parece que es la palabra clave que está ligada a estas reflexiones. Están marcando la A, Carla, Isabel, Sofía, David. A ver, veamos. Totalizadora radical. Radical quiere decir ir a la raíz de los problemas, ir al fondo del asunto, establecer los principios o los fundamentos últimos. ¿Ok? Y aquí efectivamente me está indicando que no hay que quedarse en la superficie, sino que hay que ir a lo más profundo, a la estructura lógica. Y me está hablando de una mirada global de la realidad. Efectivamente, la clave de la 7 es la A. Muy bien, 7 avión. Correcto. 8. Durante el siglo VI, en la costa occidental de Jonia ocurrió la primera aparición de la filosofía occidental.
Fue la escuela Milesia que se inauguraba el primer periodo de la filosofía griega, conocida como presocrática, con pensadores que intentaron satisfacer sus preocupaciones intelectuales por el conocimiento de la naturaleza, sin excluir radicalmente las concepciones de las teologías o teológicas del cosmos. ¿Por qué razón se puede afirmar que, por esta razón se puede afirmar que, a ver, ¿qué se podría afirmar? Veamos. Es un error pensar que el saber jónico constituyó una ciencia secularizada. Una ciencia secularizada quiere decir separada de la divinidad, de los dioses, de la mitología. Todo el saber que los presocráticos es más valioso que la filosofía posterior, no, pues. Eso ya es una exageración. Los milesios fueron los únicos pensadores que desarrollaron una ciencia sistemática, falso. La filosofía griega surgió, dice, la filosofía surgió en las ciudades principales de Grecia en el periodo clásico. Podría ser, pero no tiene referencia con ello. A ver. Jonia, la primera aparición fue la escuela Milesia, que se inaugura el primer periodo de la filosofía griega, conocido como presocráticos. ¿Ya? Intentaron satisfacer sus preocupaciones intelectuales por el conocimiento de la naturaleza, sin excluir, aquí está señalando que no se excluye las concepciones teológicas, o sea, no se abandona la teología por parte de los filósofos, es decir, seguían creyendo en Dios o en sus dioses. La filosofía surgió en todas las sociedades, surgió en todas las sociedades. Podría ser, pero aquí se refiere específicamente a la filosofía griega en las colonias jónicas. La clave, ¿cuál sería? Pregunta 8. Descartamos la B, descartamos la C. La clave sería la A, pues. Es un error pensar que el saber de los jonios, de los filósofos jónicos, constituyó una ciencia secularizada, es decir, un saber apartado de la teología. Y acá dice que no, pues no excluyen las concepciones teológicas. ¿Ok? 8 avión. 8 avión. Vamos con la 9. 9, clave. Tales de Mileto consideraba el agua como origen y fundamento de todo. Sin embargo, para Homero, también el océano era el padre de todas las cosas. Esto es el agua como el elemento fundamental para la constitución del cosmos. Entonces, ¿cuál es la razón por la que Tales es considerado el primer filósofo y no Homero? Tales ofrece una argumentación racional para defender sus tesis. Sí, correcto. ¿Un escritor como Homero no puede ser considerado filósofo? Sí, pero ¿por qué no puede ser considerado filósofo? Platón y Aristóteles dicen que Tales es el primer filósofo. La filosofía y la literatura son disciplinas distintas. La tradición ha errado al ver a Tales como el primer filósofo. No. La clave en esta pregunta 9 es la A. Tales ofrece, a diferencia de Homero, una explicación racional o argumentos racionales. 9 la A. 9 avión. 9 avioncito. Vamos con la pregunta 10. En la pregunta 10 dice, ¿cuál de los siguientes enunciados es incompatible con el texto? Incompatible. Ya. Veamos. ¿Qué dice acá? De hecho, el valor de la filosofía debe ser buscado en una larga medida en la real incertidumbre. En una real incertidumbre, la duda, la sospecha. El hombre no tiene ningún barniz de filosofía por el prisionero, por el mundo, prisionero de sus prejuicios que derivan del sentido común, de las creencias habituales de su tiempo y en su país. Para este hombre, el mundo tiene a hacerse preciso, definido hombre. Los objetos habituales no les suscitan problema alguno y las posibilidades no familiares son desdeñosamente rechazadas. Acá dice que la filosofía, aunque incapaz de decirnos con certeza cuál es la verdadera respuesta a las dudas que suscita, es capaz de sugerir diversas posibilidades que implican nuestros pensamientos y nos liberan de la tiranía de la costumbre. Así, el disminuir nuestro sentimiento de certezas sobre que las cosas son aumenta en alto grado nuestro reconocimiento de lo que pueden ser. Rechaza el dogmatismo
como algo arrogante, ¿ya? Eso lo dice aquí. Entonces, podemos ver lo siguiente. A ver, es incompatible, dice, ya. Sin reflexión filosófica, ¿seríamos esclavos de la tiranía de lo habitual? Sí, verdadero. La capacidad racional del hombre posibilita una actividad filosófica, verdadero. ¿Los filósofos poseen la solución para todos los problemas importantes? ¿Para todos los problemas importantes? Ah, cuidado, a ver, vamos a dejarlo así. La admiración visibiliza la liberación de la tiranía de la costumbre. Se podría decir que sí. El uso de la razón está en la base del quehacer filosófico. Sí, correcto. Los filósofos poseen la solución para todos los problemas importantes. Para todos, no necesariamente. ¿Ya? La admiración viabiliza la liberación de la tiranía de las costumbres. Sí, me parece que en el texto se habla de la admiración, se habla de la incertidumbre, etcétera, pero que los filósofos resuelvan los problemas más importantes. ¿No? Que dice la filosofía, aunque es incapaz de decirnos con certeza cuál es la verdadera respuesta a las dudas que suscita, es capaz de sugerir diversas posibilidades que amplían nuestro pensamiento y liberan de la tiranía de la costumbre. Así disminuye nuestro sentimiento de certeza, aumenta el aturado nuestro reconocimiento que se puede hacer. Ahora, que aquí no habla estrictamente de la admiración, pero habla de las posibilidades, habla de la certeza que no necesariamente se llega. Ya. Para este hombre el mundo tiene que hacerse preciso, definido, obvio. Entonces, ¿la clave cuál sería? Dice lo incompatible. ¿Posee la solución para todos los problemas importantes? No. ¿Ya? Eso sería falso. Bueno, aquí la admiración podría ser un elemento que vehiculice la liberación de las tiranías, pero sobre todo la sospecha o la duda. Pero decir que el filósofo posee la solución para todos los problemas, no. Eso es falso. Es incompatible. La C de casa, 10 casa. 11. Mientras que la ciencia estudia, dice 11, 11, 11, 11. Mientras que la ciencia estudia ciertos aspectos de la realidad, la filosofía abarca todos los campos del conocimiento. Ya. Por lo tanto, dice, esta última constituye un tipo de saber caracterizado por ser totalizador, pues. 11 dado, totalizador. 11 dado. 12. 12. De acuerdo con Aristóteles, ¿cuál es la disposición humana que nos predispone a plantearnos preguntas filosóficas? El deseo, el temor, el anhelo, no. Clave, admiración. La admiración por los hechos evidentes. Anhelo, no. Temor, no. Es la admiración frente a la naturaleza. 12, la D de dado. 13. A ver, en la 13 dice, a lo largo de la historia, los filósofos más representativos y célebres del pensamiento occidental se han preguntado, entre otras cuestiones fundamentales, ¿cuál es el origen del cosmos? ¿De dónde proviene el ser humano? ¿Cómo comienza el proceso cognoscitivo y de dónde se origina la desigualdad entre los hombres? Ese tipo de preguntas deben llevarnos a colegir que la filosofía tiene por característica el hecho de ser, ¿cuál sería? Isabel dice la B, crítica, a ver, ¿qué dicen los demás? Dice, entre otras cuestiones fundamentales, ¿cuál es el origen del cosmos? ¿De dónde proviene el ser humano? ¿Cómo comienza? Ese tipo de preguntas deben llevarnos a colegir. Ojo, aquí se están planteando preguntas, varias preguntas. ¿Cuál es el origen del hombre, del cosmos?
Cuando el filósofo hace preguntas, formula interrogantes, a eso se le llama la característica de problemática. ¿Ok? Aquí en las alternativas no aparece problemática. Solo tenemos crítica. Ese tipo de preguntas tienen que ver con un carácter problemático. La otra opción sería un carácter crítico. ¿Ya? Crítico. ¿Ok? Porque habla de preguntarse, entre otras cuestiones fundamentales. ¿Ok? Ahora, el preguntarse por estas cuestiones también supone un cuestionamiento a lo que se pensaba en esa época. Es el filósofo no está satisfecho con el pensamiento tradicional y busca plantear otro tipo de respuestas a esas preguntas. Pero para eso primero tiene que plantear cuestionamientos sobre algunas cosas que ya se han establecido como verdaderas. Entonces, en ese sentido, digamos que las preguntas, las interrogantes, están acompañadas de un cuestionamiento. La clave es la B, 13B. 14, en la 14 dice, Bruno resulta fundamental para él establecer si las ciencias sociales como la sociología poseen estatus científico en sentido estricto. De este punto de vista ya plantea, no cabe duda o no cabe dudar de la cientificidad de dichas disciplinas, debido a que de ellas no se pueden derivar conocimientos exactos, rigurosos. Además, podemos llamar ciencias a unas disciplinas que carecen de un método debidamente fundamentado y un poder predictivo. Ya. Entonces aquí dice, ¿cuál de las siguientes disciplinas se encarga de analizar, responder este tipo de interrogantes? Ya, pues esa disciplina es conocida como la epistemología. Me está hablando de la ciencia. Epistemología. ¿Ok? Epistemología. 14A. 15. La filosofía constituye al mismo tiempo la más sublime, la más, dice, trivial de las indagaciones humanas. Ahonda en los más pequeños resquicios, pero también abre las perspectivas más amplias. No da de comer, se suele decir, pero puede inspirar valor a nuestras almas. Muy bien. Aunque sus modos expresan sus dudas y cuestionamientos y sutilezas y su dialéctica repugnan tan a menudo a la gente común. Muy bien. Entonces acá nos preguntan, de acuerdo con el pasaje citado, el autor sostiene que la filosofía ha mostrado ser una actividad de investigación inquietante, debido sobre todo al desdén que ha sufrido por la sociedad, a la contraposición con que ha sido valorada, a su falta de utilidad, insinuamiento, antítesis, no. La clave sería, aquí en el texto, es a la, vamos a ver, a la contraposición, clave la B, la contraposición con la que ha sido valorada. Es decir, algunos valoran la filosofía y otros desdeñan a la filosofía, la atacan. Unos la valoran, ¿no? La elogian, otros la atacan. La B de burrito. 16. Los griegos representan para nosotros el principio de pensamiento racional europeo. De aquí se deduce que nosotros no deberemos, dice, interesarnos exclusivamente por la explicación razonada o la observación científica, sino observar la aparición de estas actividades desde las brumas de una época precientífica. Muy bien, dice, se puede inferir que con respecto al estudio de los orígenes de la filosofía de Guthrie, según Guthrie, ¿qué se puede inferir? ¿Que existe un origen absoluto de la filosofía? No. ¿Resulta muy difícil encontrar una metodología de la historia del pensamiento científico? No. ¿Es imposible reconocer algún valor a cualquier otra tradición que no sea la occidental? Podría ser, pero no. Nunca existió una clara línea divisoria entre una concepción racional y otra mítica. El pasado mítico al logos es una creencia. La clave sería la D. Para el autor no hay una línea clara divisoria entre una concepción racional y una concepción mítica. ¿Okay? Y una concepción mítica.
La D de dado. 17. Con relación a, dice 17, con relación a la filosofía de Heidegger es correcto afirmar que. ¿Qué sería correcto afirmar aquí? Concibió el universo en constante estado de reposo, rechazó toda concepción monista, propuso 4 elementos, planteó la lucha de contrarios. No. Rechazó la existencia de un orden o unidad universal. Monista, Arge, los 4 elementos. No. Rechazó la existencia de un orden o unidad universal. La clave sería la A, la E, diré la E. En el sentido. Ah, espérate, está hablando de Heráclito, ¿no? Ah, me están hablando de Heráclito, no de Heidegger. Con relación a la filosofía de Heráclito, es correcto afirmar, dice. Ah, ya, pues si es Heráclito, sería los contrarios. Reposo no. Rechazó el monismo, no, él era monista. Clave la D. Dado. Planteó la lucha de contrarios como principio del cosmos. 17 dado. 17 dado. 18. Empédocles asumió una postura pluralista acerca de la búsqueda del arjé, al postular 4 elementos. Sin embargo, cada uno de ellos presenta las características de permanencia e inmutabilidad del ser, dado. La 18 es la D de dado. Cada uno de los elementos de estos 4 son permanentes e inmutables. Las características del ser parmenidio. 18 dado. 19, para Demócrito, todas las cosas, las plantas, los seres humanos, animales, y ahora bien, todos estos poseen un propio y espontáneo. Es por este que entre ellos existe el vacío, entre los átomos el vacío. Ese sería movimiento. Clave la D, movimiento, dado y vacío. 19 dado. 20 y última pregunta, la clave ¿cuál sería? En el juicio y condena de Sócrates por la impiedad, uno de los cargos presentados por sus adversarios en su contra fue el de introducir nuevos dioses a la ciudad, conspirar contra los nuevos gobernantes, influir negativamente a los jóvenes, corromper los funcionarios, incumplir con los deberes. Clave la A. Se le acusa de impiedad, quiere decir que ya no creen los dioses griegos o los dioses del Olimpo o no los respeta, y eso quiere decir que él estaba introduciendo nuevos dioses o una nueva divinidad a la ciudad. Esa es la acusación de impiedad a Sócrates. ¿Okay? La clave sería la A. 20 avión. 20 avión. ¿Ok? Avioncito. Esa sería la clave. Muy bien, jóvenes. Terminamos las 20 preguntas de este material, ¿ok? De miscelánea del bloque 2. ¿Ok? A ver, pasen las claves a aquellos que no estuvieron, no se dieron cuenta. En la 19, la D de dado. 19 D de dado. 19 de dado. ¿Ok? Muy bien, jóvenes. Nos vemos. Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias, profesor.